En este video de apoyo estaremos viendo las funciones prácticas de una planilla electrónica. Para ello vamos a utilizar la herramienta de Office Excel. Vamos a abrir entonces un documento en blanco y en esta práctica de ejemplo vamos a calcular una planilla de calificaciones obtenidas de 2 exámenes parciales y un examen final. Para ello voy a armar mi planilla con los nombres de los alumnos. Siguiente campo sería el puntaje obtenido en el primer parcial. El siguiente campo, el puntaje obtenido en el segundo parcial. Siguiente campo sería la suma de parciales. El siguiente campo sería el promedio de los parciales. Y suponiendo que el examen parcial tenga un peso de 40%, entonces el examen final tendría un peso del 60%. Entonces 40 más 60 sería entonces 100%. Entonces este sería el total del 40%. Bueno, esto voy a ir ajustando de acuerdo al campo, aquí dándole doble clic en esta línea. Entonces él se va alineando o se va adaptando al tamaño de la celda. Bueno, entonces el siguiente campo sería el examen final. En este campo vamos a poner el total del examen final, que dijimos que iba a tener un peso del 60%. Luego aquí voy a sumar el puntaje obtenido de los parciales y del examen final. Y por último, la calificación obtenida por el alumno. Bueno, entonces aquí tengo todos los campos en las celdas. Voy a ir cargando los datos. Entonces el primer alumno sería Juan, Carlos, Pedro, María, Sofía, Lourdes, Marcos, Francisco, Daniel, Mara y Rodrigo. Bueno, entonces estos serían los alumnos. Entonces también esto puedo ir numerando. Les muestro un truco para ir numerando todas las filas. Entonces, para no ir completando uno por uno, entonces selecciono estas dos celdas y aquí donde aparece la crucecita le doy doble clic y él automáticamente me completa las demás celdas. Entonces esto voy a centrar para que quede más estético. Vamos a trabajar con estos 11 alumnos y vamos a ir cargando entonces los datos. Para que quede un poquito más estético puedo seleccionar toda mi área de trabajo y aquí donde dice bordes, entonces yo le puedo dar un formato a mi borde. Puedo que sean los bordes externos. En este caso solamente me van a seleccionar los bordes externos. Para que quede más estético, yo voy a seleccionar el botón donde dice todos los bordes. Entonces ahí queda de una manera
más estética. Bueno, ahora voy a cargar los puntajes obtenidos por los alumnos. Vamos a suponer que Juan hizo en el primer parcial 60, en el segundo parcial hizo 70. Aquí voy a ir cargando para Carlos, para Pedro, para Sofía, para Lourdes, para Marcos, para Francisco, para Daniel, para Mara, y para Rodrigo. Bueno, entonces aquí voy a sumar los parciales. Selecciono estas dos columnas y lo voy a centrar para que quede más estético. Entonces voy a hacer la suma de los parciales para luego calcular el promedio. Entonces, para la suma de parciales puedo hacer de dos maneras. Puedo seleccionar las dos celdas que quiero sumar y selecciono la celda en suma de parciales para que me arroje el resultado. Entonces aquí yo puedo utilizar la opción de autosuma. Le doy clic y me va a sumar en la celda de suma de parciales. Entonces, para repetir este mismo caso para todos los demás alumnos, entonces aquí donde me aparece la crucecita le doy doble clic y él me aplica la autosuma para todos los demás campos. La otra forma es colocando el signo igual y selecciono la función suma. Para ello escribo la función suma, me aparece aquí la función suma, doble clic y ahí yo elijo o tengo que seleccionar los números que quiero sumar. En este caso entonces el número 1 sería el de la celda C4 y el segundo parcial que sería la celda D4. Entonces sería C4, punto y coma, el siguiente es D4. Le doy enter y ahí también obtengo la suma. Entonces puedo hacer de estas dos maneras. Para calcular el promedio también lo puedo hacer, ya tengo aquí la suma de parciales. Entonces el promedio sería la suma de parcial dividido 2. Entonces puedo abrir aquí una suma, hacer igual, selecciono la suma parcial y esto dividido 2. Enter. Entonces aquí tengo el promedio de parciales, le doy clic, doble clic para que me complete las demás celdas. La otra forma, te voy a borrar, también puedo utilizar la función promedio. Entonces le doy aquí igual, escribo promedio, que sería la función promedio, y le doy doble clic y selecciono el número. Sería del primer parcial y del segundo parcial. Le doy enter y aquí obtengo el promedio. Entonces me aparece aquí la crucecita, le doy doble clic y aplica eso mismo para las demás celdas. Esto voy a centrar. Bueno, dijimos que el promedio de parciales tendría un peso del 40% para la nota final. Entonces aquí yo voy a calcular el 40%, que sería el promedio calculado dividido 100. ¿Por qué? Porque 100 es la escala, entonces es de 100.
Y esto dijimos que tenía un peso del 40%. Entonces, esto yo lo multiplico por 40%. Entonces, el puntaje de Juan es de 26. O sea, él tiene ya 26 puntos obtenidos ya sumando sus parciales. Entonces aquí le doy doble clic para completar las demás celdas. Esto lo voy a resaltar en amarillo. ¿Por qué? Porque esto luego voy a sumar con el total del 60%. Bueno, voy a ponerlo en negritas para tener en cuenta que es el puntaje del 40% de los exámenes parciales. Bueno, entonces en el examen final voy a cargar los puntajes de los alumnos. Que dijimos que esto tendría un peso del 60%. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a calcular el total del 60% de todos estos puntajes obtenidos. Esto lo voy a centrar con el botón centrar y aquí hago el cálculo del 60% de la calificación del examen final. Entonces selecciono el puntaje, esto es dividido 100, porque la escala dijimos que es de 100, por 60%. Entonces sería por el 60%. Entonces, al aparecer aquí la crucita, le doy doble clic y me completa, aplica la misma fórmula para las demás celdas. Bueno, entonces también voy a resaltarlo en amarillo y en negritas. ¿Por qué? Porque esto al final me va a dar el puntaje final o el puntaje obtenido. Entonces aquí yo voy a sumar el total del 40% más el total del 60% para saber cuánto es el puntaje obtenido. Entonces aquí le doy igual y voy a utilizar la función suma y voy a sumar el 40%, punto y coma, y el total del 60%. Aquí cierro paréntesis y le doy enter. Bueno, entonces aquí esto voy a centrar en negritas y como este ya es el puntaje final, voy a seleccionar en color verde, ¿verdad? Para diferenciar los parciales, el examen final y el puntaje obtenido. Bueno, entonces para ello tengo que crear también una escala de calificaciones. Entonces aquí voy a crear mi escala. Entonces, de 0 a 59 es calificación 1. A partir del 60 y hasta un 70% la calificación es 2. A partir del 71 al 80 la calificación es 3. Del 81 al 90 la calificación es 4. Y de 91 hasta 100, entonces la calificación es 5. Bueno, entonces todo esto voy a seleccionar, otra vez voy a elegir el borde, todos los bordes, para que quede más estético. Voy a ponerlo en negrita, lo voy a centrar. Bueno, y esto voy a combinar y centrar para llamarles puntajes. Estos serían los puntajes y esta sería la calificación. Y aquí voy a combinar y centrar para llamarlo escala. Entonces esta sería mi nueva escala
Para que quede un poquito más rústico, nuevamente le doy todos los bordes y en negritas. Bueno, entonces aquí tengo mi escala y en base a esta escala voy asignando la calificación. Entonces el que tuvo 68 entonces obtiene un 2, también un 2, un 2, 70 también es 2, 68 es 2, a partir 80 es 3, a partir de 90 es 4, 82 es 4, 54 es 1, 60 es 2 y 64 es 2. Bueno, entonces estas son las calificaciones de los alumnos. Entonces yo aquí puedo sacar también una calificación máxima para saber cuál fue la calificación máxima y cuál fue la calificación mínima. Y también puedo obtener el promedio de calificaciones. Entonces aquí voy a seleccionar, voy a poner todos los bordes y en negritas. Voy a ver quién o cuánto fue la calificación máxima. Entonces aquí le doy igual y elijo la función, escribo la función max o máxima. Entonces le doy doble clic y le doy la selección de toda esta columna donde están las calificaciones. Aquí le doy enter y me dice que la calificación máxima que se obtuvo fue de 4. Aquí voy a seleccionar o voy a elegir la calificación mínima. Entonces selecciono la función mínima, doble clic y selecciono la columna donde están las calificaciones. Le doy enter y me dice que la calificación mínima que se obtuvo en esta materia fue 1. Y por último voy a calcular el promedio de calificaciones. Entonces aquí elijo la función promedio, le doy doble clic y selecciono el rango de calificaciones del cual quiero sacar el promedio. Le doy enter y el promedio fue de 2.36. Bueno, por último, entonces guardo mi archivo. Voy a guardar en este equipo, voy a guardar en el escritorio, voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar calificaciones. Y dentro de calificaciones, entonces guardo mi archivo que le voy a llamar también calificaciones finales. Entonces le doy guardar y aquí ya tengo mi archivo calificaciones finales. Lo pongo en negrita, voy a ponerlo un poquito más grande en 14 para tener la calificación y en otro color, sería en color canela. Bueno, entonces de esta manera terminamos la parte práctica de una planilla electrónica. Bueno, espero les haya gustado y hayan aprendido sobre estas funciones que estuvimos practicando el día de hoy. Entonces, muchas gracias por su atención y nos encontramos en el siguiente video. Hasta luego.